Bueno, en esta ocasión hablaremos del análisis léxico. El tema está a cargo del compañero Juan Sebastián Villarreal y quien les habla Alexander Penagos. ¿En qué consiste el análisis léxico? Bueno, el análisis léxico como tal es el primero de un grupo de 6 etapas que tiene un compilador verificando el código fuente de un lenguaje. El análisis léxico es el proceso en el que se convierte un flujo de caracteres de entrada en un flujo de palabras o elementos. Los elementos son grupos de caracteres con significancia. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente el análisis léxico va a coger la información que traiga una cadena de caracteres y la va a convertir en palabras o elementos, separándolas en algo que ahora vamos a mencionar llamado tokens, donde se va a poder identificar su importancia y su clasificación. Entonces, como el análisis léxico es la primera fase del compilador, consiste simplemente en un programa que recibe la entrada de código fuente, es decir, esa secuencia de caracteres, y produce una salida compuesta de tokens, como les hablaba, que son los componentes léxicos o símbolos. ¿Los tokens para qué sirven? Pues simplemente son como unas subcategorías o unas subdivisiones, unos grupos que van a ayudar al proceso de traducción y van a ser la clave de entrada para el analizador sintáctico. Entonces, cuando hablamos de eso, de los tokens, si encontramos una cadena que diga, por ejemplo, 9 más 1 igual a 12, el analizador léxico, ¿qué va a hacer? En estos momentos no está verificando si esta suma es válida, si no lo es, si es una cadena correcta o no. Simplemente el que va a hacer, él va a hacer la separación de tokens, donde este paréntesis abierto va a ser un token, donde el número 9 va a ser otro token, el signo más, el operador va a ser otro token, el 1 otro token, el igual otro token, el número 12 va a ser otro token y finalmente el otro paréntesis va a ser otro token. Todas estas subdivisiones definidas en token son las que él va a empezar a clasificar, a verificar que tengan pues que sean válidas como tal dentro del lenguaje de programación, más no su significado, y luego lo va a pasar al analizador sintáctico para seguir con el proceso de verificación de errores dentro del lenguaje. Entonces, ¿qué sucede después con estos tokens? Después de que ya han sido separados, entonces el lenguaje va a validar que realmente tengan un significado y que este significado sea algo correcto dentro del lenguaje. Entonces, miremos en qué consiste. La etapa está basada usualmente en máquinas de estados finitos. Esta máquina contiene información de posibles secuencias de caracteres que pueden conformar cualquier token que sea parte del lenguaje. Instancias individuales de secuencia caracteres son denominados lexemas. Por ejemplo, un token de naturaleza entero puede contener cualquier secuencia de caracteres numéricos. Entonces, hablando de los lexemas, entonces aquí tenemos una tablita a modo de ejemplo donde nos muestran los componentes léxicos, lexemas y patrones. Un componente léxico, una constante. El lexema, entonces, estaría ahí compuesto por la misma constante, el patrón igual. El componente léxico, el if, ¿sí? Para el lexema estaría igual, es un operador condicional, para el patrón igual. Tendríamos los siguientes componentes léxicos: opre, like, did, num, literal, y él va a empezar a dividirnos estos diferentes componentes léxicos en estos valores del lexema, donde les va a dar un valor, donde les va a dar, por ejemplo, al pi el valor de 3,1416, a la velocidad un valor. Cuando hablamos de literal o texto, entonces aquí nos da un ejemplo, hola mundo, y el patrón, entonces cualquier carácter entre menos. ¿Sí? Entonces de eso se trata, simplemente escoger, separar la frase o la cadena en sus diferentes tokens y luego sí empezar a validar a través de los lexemas y los patrones el valor acertado que tiene esta cadena. El componente léxico como tal pues está claramente mostrado en este diagrama, donde vemos el programa fuente ingresando por el analizador léxico. De ahí, como les decía y como vamos a ver en un video posterior, va a pasar por el analizador sintáctico, se van a verificar errores, va a ser esto un ciclo pues repetitivo hasta que ya el analizador sintáctico nos permita pasar, después de obtener todos los componentes léxicos, y nos permita pasar a generar el árbol de análisis sintáctico.
que eso también lo explicaremos en el video posterior. Pues esto hablando en sí ya pues de las funciones básicas como tal del componente léxico. Este sería otro esquema donde ya está más generalizado. Si tenemos el programa fuente, tenemos el compilador, de compilador entonces estará por el error de sintaxis, se va a editar, se va a corregir, pues también estará bueno, el léxico, el sintáctico, el semántico, y ya luego de hacer estas verificaciones ya obtendremos un código fuente. Muchísimas gracias y esto es todo para este video.